saludo en el nombre del Señor. Mi invitado esta tarde no necesita presentación, porque es conocido por todos ustedes que lo queremos, lo apreciamos tanto, ¿verdad? Pero por si usted nunca ha tenido la dicha de conocerlo, se lo voy a presentar. Fray José María Guerrero. Gracias, Pepe. Originario de República Dominicana. República Dominicana. Fraile franciscano y del que vamos a hablar largo y tendido, las muchas obras que Dios le ha encomendado. Amén, amén. Fray José, yo sé que usted trae en su hábito esta cruz que mucha gente no le identifica, que es la cruz Tao. La Tao. La Muy querida del Seráfico Padre San Francisco. Exactamente, sí. Y de Madre Angélica, de nuestra Madre querida, Angélica, sí. porque ella pertenece a las Clarisas que Sí, también sí. tienen esa misma cruz. Incluso en el monasterio de Madre Angélica, brevemente, había una cruz romana regular y en una ocasión una gran tormenta eléctrica le pegó un rayo y la rompió esa cruz. Un hermano rayo. Un hermano rayo. Así es. Y los hermanos obreros que estaban trabajando fueron corriendo con la hermana Angélica, la Madre Angélica, a decirle, madre, ¿qué hacemos? La cruz le cayó un rayo y se rompió, así que tenemos que... Dice, a ver, no, dejen... Sale Madre Angélica y efectivamente la cruz le faltaba el travesaño superior. Era una cruz que, como está aquí, y los obreros dicen, pero mire, madre, dice, no me la toquen, déjenmela así, porque esta es la cruz que siempre debió estar ahí, que es la cruz Tao. Amén. Y ahí está, y el tremendo trozo de cemento que cayó, usted lo ha visto, ahí está a un costado. Pero aprovechando que tengo a un queridísimo fraile franciscano, ¿qué tal si usted y yo hacemos la oración juntos esta tarde? Claro. Para que usted se una con nosotros, porque todos conocemos esta oración. Vamos a hacer la oración de San Francisco, ¿de acuerdo? Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, gracias por haberme permitido compartir con usted. Yo tenía la ilusión un día poder hacer esta oración con un franciscano. Bellísima. Así que gracias, Fray. Y gracias, San Francisco, por esta hermosa bellísima plegaria. Vamos a hablar mucho con Fray, pero yo quisiera desde ahora mismo, ya que estamos nuevamente estrenando un mes, septiembre, darle las intenciones para que se una usted con el Santo Padre en estas dos intenciones, la universal y la de evangelización. La universal, y el Papa Francisco nos ha dado un gran ejemplo, es precisamente por los discapacitados mentales. Y la intención es para que los discapacitados mentales reciban el amor y la ayuda que necesitan para llevar una vida digna. Un breve comentario, Fray José. Yo conozco muchas familias que han tenido un chico, una chica con una discapacidad. Yo conozco un gran amigo. Y fíjese, todos han comentado, es un regalo de Dios. No lo ven como una carga, como menos una maldición, sino estas criaturas traen algo tan especial que dan tanto amor, ¿verdad? Así que qué hermoso que podemos pedir para que reciban ellos una vida digna. No los veamos como una lacra o como un estorbo, no. Son una bendición que Dios nos da. Un regalo de Papá Dios. Un regalo de Papá Dios. Y ahora miren cómo son las cosas. No le habíamos escrito al Papa Francisco que pusiera esta intención hoy que tengo aquí a Fray José, pero si lo hubiera sabido, yo creo que hubieran dicho, esta es la que quiero, como la la intención de la evangelización. El servicio a los pobres. Para que los cristianos inspirados en la palabra de Dios se comprometan al servicio de los pobres y de los que sufren. Aquí tengo encarnada esta intención en acción. Para José y las obras que Dios le ha encomendado. Amén. Es una expresión hermosa, recuerdo haberla escuchado cuando era estudiante en el seminario, de un profesor que decía,
como el Dios bíblico, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Me encanta esa expresión porque es un Dios que entra en relación con, un Dios que está cercano, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, un Dios que se relaciona. El Dios bíblico, el Dios de Jesús, es un Dios que se ha ensuciado los pies con el polvo de la historia, un Dios cercano. Yo siempre digo, Pepe, que no hay una auténtica espiritualidad cristiana sin un compromiso real con los pobres. Eso es fundamental. Y aquí está la intención, y era el tema, Fray, que yo quería en esta tarde que pusiéramos aquí a la consideración de todo nuestro querido auditorio de la televisión, de la radio, Radio Católica Mundial y sus afiliadas. Porque creo, Fray, que en la mente de muchos cristianos no hay un concepto claro en cuanto a lo que es la pobreza, y sobre todo la pobreza evangélica, lo que nos la pide, pobreza que predicó Jesús. La que predicó y Jesús. vivió Jesús. Y vivió Jesús, correcto. Porque muchas veces nosotros entendemos la pobreza como esas desgraciadas personas que carecen, los pobres, ¿no? Pero siempre los vemos como, pues no sé, como una calamidad o como una consecuencia de los sistemas sociales, y pensamos como que esa es la pobreza, allá un grupo social al cual espero nunca tener yo que llegar a ser parte de ellos. Pero usted, vamos a poner las cosas en esta perspectiva. ¿Qué es la pobreza bajo la mente de Dios? Sí, hay un texto hermoso que de hecho el Papa escribió en ese mensaje a la Cuaresma, citando a 2 Corintios, donde dice Pablo que Jesús se hizo pobre para enriquecernos, para darnos la plenitud de la vida. Entonces la pobreza, como tratando de introducirnos en el misterio de Dios, es la kenosis, es el vaciamiento. Un vaciamiento que tiene su fundamento último en el amor. Entonces Jesús se hace pobre para darnos una plenitud de vida, como él dice en San Juan, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El texto es 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Me interesa, ahóndeme un poquito más porque parecería como un contrasentido, ¿no? Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Cómo puede la pobreza de Jesús, como usted dice, vino a ensuciarse los pies, enriquecernos? Jesús en la mente del mundo no funcionaría, porque la riqueza en el mundo es el poseer, lo material, los bienes, el tener. Y sin embargo aquí dice, alguien se hace pobre para enriquecerme. No hace sentido bajo la óptica, la lógica, la sabiduría del mundo, ¿no? Sí, pero la lógica, como dice muy bien el Papa en ese documento, Dios tiene otra lógica, y ya lo dice en el profeta Isaías, sus pensamientos no son mi pensamiento, esa es la lógica. Pero es una lógica que nos salva, es una lógica que nos redime, es una lógica que nos da libertad. Y como decía, la pobreza de Cristo hay que entenderla en la kenosis, el vaciamiento. Y hay 3 grandes misterios que nos dicen en realidad. Primero, la encarnación. El gran misterio, un misterio que fascinaba a Francisco. Cuando Francisco meditaba en la encarnación, uno se queda pasmado porque es Dios que toma naturaleza humana. Entonces es una kenosis, que Dios viene a ensuciarse con los pies, con nosotros, y una humanidad realmente pecadora. Entonces la encarnación es un misterio, refleja el misterio de la kenosis, pero hay otro gran misterio que es la muerte de Cristo, esa kenosis. Y el tercer misterio que refleja la kenosis de Dios y nos enriquece es la Eucaristía. Entonces, como ya decía la encarnación, como ya decían los santos padres, Jesús se hace hombre para que el ser humano, hombre, mujer, se divinice. Para que el ser humano, aprendiendo de Jesús, que es el paradigma de la humanidad, el paradigma de Jesús. Yo siempre digo, Jesús es lo máximo insuperable que ha venido a la humanidad. Uno se enamora cada día más de Jesús. O sea, él toma mi naturaleza para que mi naturaleza se divinice, sin dejar de ser humano, claro, ¿verdad? Pero la eleva esa dimensión. Y luego ese misterio de la pasión, la muerte de Jesús. Como escribía el Papa Juan Pablo II de la pasión. La humanidad juzga a Dios. Fíjate, interesante esto. La humanidad juzga a Dios. Considera culpable a Dios y lo condena. Y Dios acepta todo eso. En su humildad, yo siempre digo que el mejor libro para conocer a Jesús es su pasión. Esa paciencia, como dice Pablo, tomó la condición humana, pero no cualquier condición humana, se hizo esclavo.
Entonces, ¿qué hace Dios en una cruz? Asume la maldición, como Pablo también citando un texto del Antiguo Testamento, maldito aquel que cuelga de un madero. Y todo eso es por amor. Y el tercer gran misterio de la kenosis es la Eucaristía. Y todo esto realmente nos enriquece. Con la encarnación, Jesús nos llama a la divinización. Con el misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección, este hombre pecador, esta mujer pecadora, Jesús lo asume y lo redime totalmente. Y este hombre pecador, esta mujer pecadora, redimido por Jesús a través de esa muerte, muerte en cruz, muerte dolorosa, entonces puede ya llegar a la divinización a la cual está llamado a través de la encarnación. Hay siempre una relación profundísima en estos misterios. Y luego la Eucaristía. Yo recuerdo una señora que me decía que la gran humildad de Dios, la gran kenosis de Dios es la Eucaristía. ¿Qué hace? Nos preguntamos qué hace Dios crucificado. Y luego, ¿qué hace Dios en un pedazo de pan y en una gota de vino? Algo que en estos días me ha tocado tantísimo. ¿Sabe que en el barrio nuestro siempre hacemos la adoración, que salimos por los callejones con y yo... Déjeme, te lo interrumpo un segundo ahí porque es importante para la gente que capte esta idea que usted está exponiendo. Cuando el padre habla del barrio, está hablando donde ha nacido esta obra prácticamente allá en el Caliche, en Santo Domingo, República Dominicana. Un barrio muy, muy pobre, muy sencillo. Hemos visto, vamos más adelante quizá a ver algunas fotografías. Ahí es donde el padre habla de salir con el Santísimo en un lugar que incluso tengo entendido que aún la misma policía tiene sus reserva para ir allí. Reserva para ir allí. Y ahí es donde el Señor ha puesto a Fray José, un barrio en el cual él se crió y cuando recibe esta vocación, me interesa esto porque hay mucha gente que nunca quizá lo había visto, Frade, y es muy importante entender cómo usted devolvió a este barrio el hecho de que usted nació allá, se crió en este ambiente tan violento un poco, y sin embargo, al momento de su vocación, usted dice, no, ahora yo tengo que volver a servir allá. Y ahí está, en el Caliche, en Santo Domingo. Ya llevamos 10 años ya trabajando allí. Entonces... Hablaba usted de salir. Sí, salir con el Santísimo. Entonces, lo más vulnerable, hay que tomar a Jesús. Si se cae, hay que levantarlo. Yo me quedo realmente pasmado. Es Dios, pero Dios se hace vulnerable. Nosotros vivimos un hecho allá, Pepe, y hermanos y hermanas televidentes. Fue lo siguiente, ¿sabe? Cuando llueve mucho en el barrio se llena de... Es una laguna. Porque además tengo entendido que está como en bajada, ¿no? Las aguas... Es como una cañada que baja convergen por ahí. O sea, de hecho, el Caliche, la laguna de Villa Duarte, bueno, cayó un aguacero del Caribe. Y pues se llenó el Caliche de agua. Tuvimos que salir, de los colchones, la casa llena de agua. El domingo estamos celebrando la Eucaristía en una capillita que tienen los padres observantes franciscanos. Y cuando yo voy abro el sagrario, que es un sagrario pequeñito, de madera, muy humilde, Pepe, todas las hostias estaban húmedas. Tomo la hostia y se la doy al pueblo de Dios húmeda. Conclusión, debo compartirme y todo. También Jesús se mojó con nosotros. O sea, se hace pobre para enriquecernos, porque Él se nos está dando. Estamos recibiendo a Dios, lo que dice Pablo. Él se hizo pobre, pero para darnos vida a nosotros. Entonces yo le dije a la feligresía, hermanos, Jesús se mojó con nosotros. No nos dejó solo en el barrio. Está aquí, mírenlo, está mojado, la hostia. Entonces nos hizo como entrar en este misterio de Dios que se hace pobre, uno de nosotros, para enriquecernos, para decirnos, hermanos, ustedes no están solos, yo estoy con ustedes. Hay una frase de Jesús que digo que yo se la aplico a Jesús, tomando la parábola del buen samaritano que me fascina, donde yo digo, Jesús es el eterno buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Yo creo que eso es lo que quiere el Papa, que hagamos presente a Jesús, el buen samaritano. Él se detiene. Los callejones se llenan de agua, las casitas se mojan, los colchones se mojan. Yo estoy con ustedes, no estoy solo, yo estoy para darle vida. Fray, se me ocurre, nunca lo había yo pensado, pero mire, quiero compartirlo con usted para que usted lo comente.
cómo usted está hablando, Dios se hace con nosotros en tantas formas, ¿no? En una forma. Pienso yo que la elección del actual Papa ha sido otra muestra de ese Dios con nosotros en un momento tan crítico que está viviendo la humanidad, este siglo XX, siglo XXI, lo que el Papa, nuestro Papa emérito nos había anunciado, esta crisis de fe tan tremenda que se está viviendo, no solamente en el mundo secular, sino dentro de la Iglesia, las persecuciones a los cristianos, en fin, las economías cayendo. Y Dios permite un cambio, digamos, en la historia de un papa teólogo, un papa fantástico como es Benedicto, y nos trae, como dijo un papa que viene del fin del mundo, por decirlo de una manera, y nos trae a un jesuita, que nunca había un jesuita, nos trae el primer papa latino, pero nos trae un hombre que, como él lo narra, al momento de que empiezan los votos allá en el cónclave a apuntar hacia él, el cardenal Jumes de Brasil se acerca y le dice unas palabras al oído, esto está narrado por el Papa Francisco, le dice: no te olvides de los pobres. Y en ese momento, el entonces todavía cardenal Bergoglio dice: Francisco de Asís. Y cómo ha venido a él a encarnar, no a imitar a Francisco de Asís, sino a encarnar a este hombre que también fue un hombre que vino en ese momento crítico de la historia, ¿no? Y yo creo que es otra vez Dios con nosotros, hablándonos a través del Papa Francisco, y una de sus grandes, llamémoslo así, llamadas a la humanidad es volver a entender lo que es la pobreza y lo que es la riqueza cuando nos volcamos en esa dimensión del amor que es la pobreza. ¿No cree usted que es otra manifestación del amor de Dios, Papa Francisco, en este momento? Yo recuerdo, creo que en el último programa, Pepe, ya hablamos de esto. Yo como franciscano, ¿verdad? Me siento tan conectado al Santo Padre Francisco. Y me encanta, ¿verdad?, esa conexión entre San Ignacio de Loyola y la humildad del pobrello de San Francisco. Es interesante. Pero yo digo que el Papa Francisco es una profecía. Dios no está hablando realmente, como tú dices, a través de él. Y San Francisco de Asís sabemos que vivió una época histórica muy difícil, tanto en la sociedad como en la iglesia. Recordemos que Francisco, mientras estaba orando en la capilla de San Damián, recibió este mensaje de Jesús: Francisco, restaura mi iglesia que, como ves, amenaza ruina. Yo creo que el Señor Dios Padre, el dueño de la historia, nos está pidiendo hacer en el siglo XXI lo que Francisco hizo en el siglo XIII. Yo me atrevo, Fray, a decir lo que es mi opinión muy personal. Yo creo que la iglesia que recibe Francisco, el Papa Francisco, es una iglesia en ruinas, en muchos aspectos. Que incluso él no ha tenido ningún empacho en mencionar, por ejemplo, una reestructuración de la curia romana, y no estoy criticando en absoluto la curia romana, ¿no? Lo que él ha hablado a los sacerdotes, lo que él ha hablado a las monjas, lo que nos ha hablado a los laicos, nos ha zarandeado fuerte, pero yo creo que era importante entender que la iglesia que teníamos no podíamos en ningún momento tomar una actitud triunfalista de pensar esta es la iglesia maravillosa. Era una iglesia con grietas y con... que necesita ser restaurada. Restaura mi iglesia que amenaza ruinas. Y es la iglesia de Cristo. Y a mí lo que me interesa, yo siempre digo que Francisco de Asís tuvo una intuición de la pecaminosidad de la iglesia mayor que Martín Lutero, porque Francisco se lo reveló el Señor. Ahora bien, es interesantísimo y un gran mensaje, ¿verdad? Y también lo que el Papa nos estimula. ¿Cómo se restaura la iglesia? Volviendo al Evangelio. Se restaura de la santidad. Francisco no empezó a criticar al Papa, a hablar mal del sacerdote, no. Vamos a tomar el Evangelio en serio. Y así edificamos la iglesia de Cristo, esta iglesia transparente, esta iglesia pecadora, pero una iglesia santa al mismo tiempo. Y me encanta decir como franciscano, leyendo la historia, que en esta iglesia pecadora brota, emerge un hombre como Francisco de Asís. Entonces, como este mensaje interesante. ¿Cómo se restaura la iglesia? Desde la santidad. ¿Cómo se restaura la iglesia? Volviendo al Evangelio de Jesús, viviendo esa pobreza que Jesús vivió, otra vez retomando el tema de la pobreza, que es como tan fuerte en la vida de Francisco, ¿verdad? Para Jesús nace pobre, pero hablamos de esta pobreza, no miseria, ¿verdad? Esta pobreza digna de los hijos de Dios, que un paréntesis yo digo,
que esta pobreza digna de Jesús no es solo para los religiosos y sacerdotes, Oh, no, no, no. sino cada seglar debe viviendo una pobreza digna, ¿verdad? Yo diría cada Sí, bautizado. cada bautizado. Cada bautizado. Claro, Tenemos claro. que... Ajá. Y signos que, como usted dice, proféticamente nos ha mostrado Francisco, por ejemplo, el hecho de él decir, yo me quedo en Santa Marta, yo quiero vivir en un departamento sencillo, un cuartito, yo no quiero una limusín, yo quiero andar en un auto, en fin, tantos signos que él nos ha... Claro. Antes de hablarnos de pobreza, él empezó a mostrarnos vivir, en su sí, persona, y sí, bueno, sí. sabemos su trayectoria como cardenal en Buenos Aires, ¿no? Que viajaban en los colectivos, que en las vacaciones se quedaba en la curia, en fin. Creo que esto, este es el gran valor que tiene hoy día el Papa Francisco, que lo que está hablándonos no lo está pidiendo de dientes para afuera, sino él mismo lo ha encarnado y nos lo ha mostrado, y estamos viendo la maravilla de esta Que eso vida es lo que profética. lo que debe ser realmente un discipulado auténtico, como predicar con el ejemplo. Francisco hablaba de fray ejemplo. Esa escena hermosa que se cuenta que él invitó a un fraile a predicar y salieron en total silencio. Hermano Francisco, pero no hemos hecho nada. No, hermano, hoy hemos predicado a través de fray ejemplos. Predicar con la vida, gestos realmente de pobreza que la gente capte en el acto. ¿No Yo cree recuerdo- usted que esto sí. de que más, quizá, por eso ha cautivado tanto incluso al mundo secular, incluso a la prensa secular, estos signos de Francisco yo creo que han hablado más que Claro, mil claro, discursos, sí. y es por lo que la prensa y el mundo se ha volteado, porque tenemos que reconocer que, con todo mi respeto, yo a ningún papa digo que es mejor uno que el otro. Cada Nunca. uno tiene cada papa Pero tiene fíjese su que forma, ni sí. Benedicto, ni incluso Juan Pablo, con toda su carisma, había llamado tanto la atención al mundo, no solamente al mundo cristiano, sino al mundo, como los signos del Papa Francisco, que han hecho voltear. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? Esos signos proféticos de vida. Sí, quisiera retomar otra vez, esto que yo pienso como la elección del Papa, que repito, para mí algo profético, pero sobre todo de un llamado como a cada cristiano católico del siglo XXI. Como hermano, hermana, nosotros como católicos tenemos una gran responsabilidad histórica, con la Iglesia primero y con la sociedad, con el mundo entero. Y es como vivir esa santidad del Evangelio. Es la única forma, la única manera de restaurar la Iglesia de Cristo. Lo que Francisco hizo en el siglo XIII debemos hacer nosotros hoy en el siglo XXI. Ahí nos llevó como la profecía y el signo de Dios a través del Papa Francisco. Lo que San Francisco hizo en el siglo XIII tiene que hacerlo cada católico en el siglo XXI. Una de las famosas frases, de las muchas de Francisco, quiero que usted la elabore. Lo dijo al mismo principio de su llamado. Quiero una iglesia pobre. Solamente para que el fraile lo elabore. Usted está bautizado, usted es iglesia. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Usted está bautizado, usted es iglesia. Ahora, Francisco dice, quiero una iglesia pobre. ¿Qué implicaciones tiene esto, Fray José? Creo que debemos nuevamente retomar, como comenzamos, entender la pobreza evangélica, lo que es lo que Jesús quiere. Realmente no es una miseria, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en ese barrio, allá hay miseria, pobreza material. Entonces Jesús se hizo pobre, como no para canonizar esta miseria material, carencia de tantas cosas, sino para elevarnos a una vida digna. Entonces, una iglesia pobre, una iglesia realmente que no está llena de tantas fastuosidades, tantas cosas superfluas, que cada cristiano debe revisar, ¿verdad? O sea, mi vida como creyente, como católico hoy en el siglo XXI es un testimonio de pobreza, de un desapego. ¿Cuál es mi relación con los bienes materiales? ¿Estoy yo en mi vida una disponibilidad permanente para los demás? Entonces, esta iglesia, una iglesia pobre, ¿no?, que está a disposición de los demás y lo que recibe lo comparte con los demás. Y aquí siempre el paradigma será Jesús. Jesús es para los demás. Toda su vida es para los demás. ¿No le parece que en los evangelios encontramos dos personajes que quizá ilustran esto? Uno, el famoso joven rico,
que aquel que dice que Jesús lo miró con amor. Sí, Fíjese me encanta esa... que tiene que haber sido sí, Jesús sí, lo sí, miró con amor sí. y no pudo desprenderse. Sí, sí, sí. Y el otro, que aunque tampoco sabemos su nombre, aquel jovencito que tenía los panes y los peces, Sí, sí, lo que puso los dio. a disposición. Qué enorme diferencia entre estos dos jóvenes, ¿no? Uno que tenía poquito y lo dio, y Dios bendijo eso y pudo alimentarse a miles. El otro no pudo, no quiso, o no sabemos, y sin embargo nada, ni su nombre quedó registrado. ¿No le parece que eso ilustra un poco el desprendimiento? Así debemos, yo siempre me encanta ese ejemplo del joven rico, aunque no respondió a Jesús, pero que tantos cristianos nos portamos como él. Jesús nos mira siempre con cariño, nos mira con amor, nos ama como somos, pero siempre nos está desafiando, un poco más. Y en el ejercicio de la libertad podemos decirle no, este apego desordenado a los bienes materiales. Pero Fray, vivimos en un mundo donde estamos bombardeados mañana, tarde y noche por un materialismo, por un egoísmo, por un hedonismo, que parece que hay una verdadera conjunción maligna para, como decía Juan Pablo, ¿no? En Cruzando el umbral de la esperanza, una lucha por el alma de este mundo. Y estas fuerzas antievangélicas son poderosas, muy poderosas, y nos bombardean, Fray. Permanentemente. La gente que en la televisión, que se sienta a ver la televisión o que está continuamente recibiendo estos incluso mensajes sublimados, ¿no? Que le van metiendo en la cabeza ese deseo de poseer, de tener. Si no vas a ser un infeliz, eres un donadie, si no tienes... Entonces, ¿no cree usted que es muy difícil en este mundo ir contra la corriente? Es realmente difícil, pero aquí Pablo nos ayuda, el mismo Jesús, todo es posible para aquel que tiene fe. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que me da fuerza. Creo que aquí los cristianos debemos primero ser los primeros en dar ejemplo y decirle a tantos hombres y mujeres que han puesto toda su confianza y su Dios es el dinero, que realmente esto nos deshumaniza y nos hace perder el sentido profundo de la vida y de la existencia. Cuando yo era estudiante en el seminario en Paz y Bien, en Santo Domingo, un joven tuvo un accidente en una avenida, muy cerquita de nosotros. Los jóvenes estudiantes, pues escuchamos el ruido y bajamos. El muchacho, gracias a Dios, no le pasó nada, el carro quedó totalmente arruinado. Este joven estaba maldiciendo, porque le habían dañado el carro. Oye, muchacho, despierta, está vivo, dale gracias a Dios por la vida. ¿Qué gracia ni gracia? El carro está dañado. Fijémonos, hermanos y hermanas, cómo este apego al dinero, al poder, al confort, nos hace desvalorizar la vida, ciego. El muchacho, en vez de darle gracias a Dios por la vida, estaba vivo, maldecía por el daño a lo material. Entonces hay que tener realmente, este problema, como tú dices, esto nos deshumaniza. Y hace que uno pierda el sentido profundo de la vida, disfrutar la vida. El gran regalo que vale más que cualquier carro, más que todo, es mi vida. Este es el gran regalo que tengo en la vida, debo disfrutarla. Vale más que todo. Pues este joven no estaba enojado porque le habían dañado su carro, en vez de alegrarse. Entonces, esta sociedad que quiere apartarnos de Dios es el gran daño que le hacemos a la humanidad. Una humanidad sin Dios se deshumaniza. Y fíjese cómo es Satanás, como dice que sus artimañas son tan sutiles, ¿no? Él no nos lleva a que blasfememos de Dios, a que nos peleemos con Dios. No, nos lleva a presentarnos otros dioses para que nos hagamos súbditos, esclavos de estos dioses, y automáticamente entonces perdemos la conexión con el único y verdadero Dios. Qué sabio es en cierta forma el diablo, ¿no? Cómo nos engaña, su labor de engañador. No nos dice, no, Dios no existe. Eso, yo no creo en los ateos, para empezar, ¿eh? Porque un ateo que conozco dice, yo soy ateo gracias a Dios. Así que para empezar. Pero cómo nos va presentando estas sirenas, estos espejismos, y poco a poco nos vamos endiosando con todo esto, y nos desconectamos del único y verdadero Dios donde está la vida, Fray. Hay una expresión de Jesús que se la dijo a sus apóstoles y también a cada cristiano, como, cuídense
de la levadura de los fariseos y saduceos. Y yo digo hoy, Jesús nos dice, como cuídense de la levadura del hedonismo, del consumismo, que se sumerge así progresivamente a través del internet, de los medios de comunicación, el buen carro, la buena vida, son las grandes tentaciones. Y yo como sacerdote, yo un día hice esa reflexión, a veces en la vida religiosa se sumerge el consumismo, por ejemplo, y el buen carro, y ya dejamos de utilizar el vehículo, el transporte público, porque entonces como cuidémonos de la levadura del mundo. Sí, porque este cáncer no solamente afecta, digamos, al seglar, esto también puede afectar a los presbíteros, a los obispos, a los cardenales, a las religiosas. O sea, es una tentación que a cualquier ser humano puede, si le damos puerta, nos puede hacer enfermar. Daño y apartarnos de lo esencial. Tenemos que ir a estos breves mensajes. Es importantísimo el tema que hoy está compartiendo, porque esto nos afecta a todos, Así que llame a otras personas y dígale, tenemos a Fray José, porque nos está hablando el Señor a través de este humilde franciscano. Volvemos, Fray José y yo con usted en un minuto. No se le ocurra cambiar de canal. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, pues aquí estamos con Fray José María Guerrero, un regalo que Dios nos da de cuando en cuando aquí en Nuestra Fe en Vivo, porque nos viene realmente a tocar la conciencia. Fray, porque es fácil que hablemos de pobreza, que hablemos del Papa Francisco, de San Francisco de Asís, y que al poco quizá otra vez nos adormecemos y volvemos a nuestra rutina un poco alejada de este ideal que Dios nos pide. El Santo Padre nos dio allá para Cuaresma un documento, un mensaje que se llama la Cuaresma, que tristemente, Fray José, yo sabe que la gente dice que yo a veces digo cosas que no debo, lo voy a decir, tristemente no se le dio la difusión que se le tuvo que dar en las diócesis y en las parroquias. No encontré muchas parroquias donde se leyó, y no solamente leerlo como un mensaje, no, se profundizó ahí. Porque este mensaje para la Cuaresma, que recién hace no mucho, era un mensaje dirigido precisamente hacia lo que él quiere, esta iglesia pobre. Usted que lo ha leído masticado, ¿qué nos comentaría que aún tiene validez de ese mensaje de Francisco? Sí. Hay algo aquí que yo... Claro, uno se conecta rápidamente con el Papa porque tiene tantas cosas que nos enseña. Él nos habla y subrayé esto porque está muy en consonancia con la espiritualidad fundamental del Evangelio, que es la filiación que hemos tratado nosotros aquí en nuestro programa La Fe en Vivo. Dice el Papa, la riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo. Su relación única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su yugo llevadero, nos invita a enriquecernos con esta rica pobreza y pobre riqueza, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el hermano primogénito. Bueno, la gran riqueza de Jesús está en su condición de ser Hijo de Dios. Y Él quiere que compartamos su riqueza, su gran riqueza de ser hijo de Dios. El Papa luego menciona una frase muy hermosa, dice, se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos. Y menciona el autor Bloy. Pero él agrega algo, dice, podríamos decir también que hay una única verdadera miseria, no vivir como hijos de Dios y hermanos de Cristo.
Qué frase más Sí, profunda. sí. Hay una verdadera miseria Miseria. que el mundo lo presenta absolutamente en el sentido contrario, Sí, sí, sí. completamente. La miseria es el Sí, desposeído sí, allá, el sí, que sí, está en sí, un sí, arrabal, sí, sí. pero no, la miseria Sí, es sí, sí, exactamente sí, no así vivir mismo. como hijo de Como Dios. si no vivir como hijo de Dios y hermano de Cristo. Y claro, todas las consecuencias. Ser hermano de Cristo es detenerse, no pasar de largo. Ujú. Detenerse, ser hermano de Cristo. Nosotros insistimos tanto en esta espiritualidad de la filiación divina porque, por ejemplo, San Juan nos dice que los hijos de Dios no pecan, no pueden pecar porque han nacido de Dios. Y Pablo nos dice, imiten a Dios como hijos queridos, Ujú. viviendo como vivió Jesús. Ujú. Y ya hemos dicho, ¿cómo vivió Jesús? O sea, nace en la pobreza de un pesebre, una vida humilde, sencilla, como carpintero, la gran profesión del Hijo de Dios, y luego muere como un maldito en la cruz. Y se queda con nosotros permanentemente, como decíamos, para darnos vida. Encarnación, Eucaristía, su misterio pascual. Jesús, su gran riqueza es Dios y nos da a Dios permanentemente. Ya casi para el final de este mensaje, el Santo Padre menciona la miseria y dice que hay tres tipos de miseria. Fíjense qué interesante, tres tipos de miseria. No es solamente la miseria del que carece, esa es una miseria, pero después habla de la miseria del espíritu. ¿Y cuántos miserables, Fray, hay en este momento que quizá tienen, según el mundo, pero son miserables porque tienen esa miseria del espíritu? No, y vamos a leer de una vez, aprovechar, dice el Papa, ¿cuál es la miseria del espíritu? Siempre va unida la miseria moral que habla a la miseria espiritual que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Y esa miseria tiene consecuencias de vida eterna. Sí. Yo pienso que debemos hacer una oración porque esto toca al rico, al pobre, a cada ser humano. A todos nos toca, Fray. Yo creo que aquí el que tenga la primera, el que no tenga, tire la primera piedra, yo creo que nadie la podemos tirar, porque todos hemos pecado. Rechazando el amor de Dios. Así es. Rechazando el amor de Dios. Hay algo que yo digo siempre, en Jesús todo es fascinante, todo es hermoso, bello. Y yo siempre comento, lo aprovecho aquí. Tú hablabas de una mirada fascinante, la mirada de Jesús al joven rico. Lo miró con amor. Cariño, qué hermoso esa mirada de Jesús. Pero hay otra mirada, la mirada de Jesús a Pedro. Esa mirada que pone Lucas, algo propio de Lucas. Un hombre que se está aquí, un hombre que se está hundiendo en la miseria espiritual porque está negando a Dios. Yo no conozco a ese hombre. No conozco a ese hombre. Pero Jesús lo mira en la última negación y Pedro se abrió a ese amor. Empezó a llorar. Pero yo pienso que en este preciso instante, hermano, hermana, debemos ser como Pedro. Estamos apartados de Dios, apartados de la vida auténtica, apartados del Creador, de aquel que nos ha hecho para Él y nos sostiene en Él. Pero Él nos mira con cariño. La gran virtud de Pedro es abrirse al amor de Dios y dejar de ser miserable. Yo quiero contarle algo hermoso, hermanos y hermanas del barrio. Yo estaba haciendo una entrevista, Pepe y hermanos y hermanas en el barrio. En el barrio tenemos la miseria material, la miseria, la carencia. Y estoy interrogando sobre todo como al ser que más sufre esta carencia, que son las mujeres. Tienen hijos y solas, el esposo la abandona. Siempre pregunto, a ver, hermana, y de la mayoría jóvenes, ¿qué es lo más difícil de ser pobre? Pobre materialmente, la miseria material. ¿Sí? Me dicen, padre, lo más difícil de ser pobre es no darle que comer a los niños. Soy una mujer, pero es una mujer adulta. Ahora, cuando yo veo a las 6 de la tarde que mis niños no tienen que comer, eso fue muy fuerte. Bueno. Un día una mujer me llama desesperada, al borde del suicidio, precisamente por esta situación de miseria material. Y después de la conversación muy espiritual, aconsejando, hija mía, acércate, me dice ella, le pregunto, hija mía, lo más difícil de ser pobre. Me dijo, Fray José, yo escribí esta respuesta, Fray José, lo más difícil de ser pobre es no tener a Dios en el corazón.
La miseria espiritual. Ujú. Ella me dijo, Fray, si yo hubiese tenido a Dios en mi corazón, a pesar de mi pobreza material, yo no intento suicidarme. Qué hermosa respuesta. Tremendo. Sí, yo una vez la escribí para... Tenemos pendiente publicarlo. O vamos a hacer un Sí, programa sobre esto. Fray, el tiempo se nos está yendo. Sí. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de ahora compartir con ustedes estos pensamientos puestos en acción. Porque Fray José no viene solamente a hablarnos de filosofías y de ideas bonitas, sino este hombre, este sacerdote, lo está llevando a la acción. Y aquí hay una serie de obras que Dios le ha encomendado, que yo quisiera que usted nos narrara, para que podamos en estos minutos ir hablando con ellas. Hábleme usted de los hermanos pobres de San Francisco y Santa Clara. Sí, las Hermanas Pobres de San Francisco y Santa Clara es una comunidad religiosa femenina de orientación contemplativa. Sí, ahí la tenemos. Estos son los hermanos pobres, sí, de San Francisco. Son los muchachos. Son hermanos pobres de San Francisco. Esta comunidad, y el Señor me la inspira, y brota del deseo de estar con los pobres. Ahí están los muchachos, ahí estamos en adoración. Nosotros le damos una importancia vital a la adoración al Santísimo. Estos son los hermanos pobres. Sí, ¿Y ahora hermanos pobres. estas son? Estas son hermanas pobres de San Francisco, de Santísimo Sacramento. Interesante, están ahí siempre con el Santísimo. Están con el Santísimo siempre. El Santísimo para nosotros, eso no podemos vivir sin. No tengo palabras más. El Santísimo es el Santísimo. Sí, Santísimo es el Santísimo. Ya no hay que hablar. No. El Santísimo es el Santísimo. No podemos vivir sin el Santísimo. Entonces, estas muchachas, como nosotros, viven en un barrio pobre. Se llama Valiente. Y yo siempre decimos, hay que ser valiente para vivir valiente. Sí, porque también es un barrio pobre, de mucha violencia, viven las muchachas. Nosotros decimos, bueno, donde están los hombres y las mujeres, allí hay que estar. No importa que haya violencia, hay que estar ahí, son hijos de Dios. Claro. Y llevarle la paz, llevarle la riqueza de Cristo. Llevarle la riqueza de Cristo, la riqueza de Jesús de Nazaret. Jesús está con ellos y caminando con ellos. Y estas son las hermanitas, las hermanas franciscanas del Inmaculado Concepto. Esta es una fundación nueva que el Señor me ha inspirado. Atención, que esta fundación yo sé que va a tener mucho fruto en el futuro. Se llaman Hermanas Franciscanas del Inmaculado Corazón de María. Ajá. Entonces se trata, yo como pastor, como sacerdote, ¿verdad? Veo que hay muchas mujeres que se han casado, no han tenido, ¿verdad?, la suerte de un buen hombre y se han divorciado, han tenido sus hijos, o bien viudas, pero se quedan solas. El Señor me inspira a esta comunidad de estas mujeres que están solas, que se unan para vivir en comunidad buscando la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Toda comunidad que se funda es para vivir lo esencial. Entonces estas mujeres, repito, tienen sus hijos. Tenemos una que ha iniciado el proyecto, se llama la hermana Juana, ella vive en la parte sur de República Dominicana, en una comunidad llamada Asua, bien pobre siempre. Nosotros buscamos estar siempre en esos últimos lugares. Ella vive en una casita ahí, evangelizando y promoviendo siempre la oración perpetua. Entonces las mujeres, por eso quiero decirle, hermanos y hermanas, y agradecerte a ti, Pepe, y a EWTN, a la Madre Angélica. Esto nos ayuda mucho porque a través de este programa conseguimos vocaciones. Gracias a Dios. Sí. Con eso que usted acaba de decir, vale la pena todo esfuerzo que se logre hacer aquí. Sí, conseguimos vocaciones realmente. Yo sé que hay mujeres así que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos conocí a una señora en New Jersey, Atlantic City, me dice, Fray, yo creo que por ahí yo me voy. Porque ella no tiene hijos, viuda, y hermano, tenemos un espacio para ti allá en República Dominicana, vente con nosotros. Tú vas a vivir en comunidad, buscando la santidad, haciendo un trabajito, ¿verdad? Porque quien no trabaja, que no coma, pero hay que trabajar, pero vivir en comunidad, rezando la liturgia de las horas. Hay otra comunidad que está ahí, que el Señor también me inspiró, Comunidad Infantil del Divino Niño. Si queremos
Y esta comunidad infantil del Divino Niño surgió también teniendo como fundamento la filiación divina. Formar, esto es muy importante, formar a los niños, a las niñas, en la conciencia de que son hijos, hijas de Dios. Hay uno aquí que me llama mucho el nombre, nunca se lo había oído, esta nueva fundación, Grupo ABA para el despertar de la conciencia seglar. Este grupo brotó precisamente para difundir entre los seglares la conciencia filial. El grupo ABA para el despertar de la conciencia filial. Por aquí realmente tenemos muchos grupos en la Santa Madre Iglesia Católica que son una bendición de Dios, del Espíritu Santo. Pero yo recuerdo haber leído en la Teología de la Vida Religiosa, Severino María Alonso, un gran teólogo claretiano, murió ya, pero un pensador profundo. Entonces él cita un libro clásico que tiene, Teología de la Vida Consagrada, de un sacerdote anglicano, Pepe. Un sacerdote anglicano que hizo una tesis doctoral, elaboró una tesis doctoral sobre nuestros dos grandes místicos españoles, San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Y una conclusión, entre tantas, de ese libro, esa tesis fue, y yo realmente estoy de acuerdo con eso, la prioridad uno de un pastor, de un sacerdote, de un catequista, de un diácono, es enseñar a la gente a orar. Entonces este grupo surge para esto, para que la gente ore, para que entre en contemplación. Por ejemplo, el grupito que tenemos allá en República Dominicana, en Santo Domingo, la capital, se reúne un día a la semana. Yo puse 2, pero un día a la semana, para orar en silencio, por lo menos 3 horas. 6 de la tarde, 9 de la noche. Por lo menos 3 horas. ¿Y usted se queja si alguien le dice ora 15 minutos? Y estos hermanos y hermanas, por lo menos 3 horas. Hay atención, que son seglares. O sea, no son monjas de clausura ni seglares, o sea, de que trabaja, correcto, hombres y mujeres, como estudiante universitario, y es orar. Y ya le damos, ¿verdad?, medios. Por ejemplo, la filiación divina, que nuestra espiritualidad tiene una dimensión profundamente trinitaria. Ese texto que hemos comentado en nuestro programa de Gálatas 4:6, cuando dice Pablo, como somos hijos, Dios es el Padre, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, va. Aquí están los 3. El Padre que nos envía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Exacto. Y en el Espíritu del Hijo decimos lo más íntimo del Hijo. Entonces, por ejemplo, una hora entera podemos ir repitiendo, Abba, bendito y alabado, al Padre, en silencio, porque el silencio es importantísimo. Es una hora entera, sentado, de pie o de rodillas, una hora entera. Tenemos un principio orante que nos ha hecho mucho bien, es el siguiente. La movilidad del cuerpo facilita la concentración de la mente. Yo, como franciscano, cuando ingresé al seminario con mis hermanos capuchinos, los santos inspiran. Hay un hermano capuchino que para mí es un santo. Yo veía a Pepe, ese hombre, de rodillas, 1 hora, 1 hora y media, de rodillas. Digo yo, no, pero aquí, si él lo hace, yo voy a intentar de hacer eso. Pues yo me acostumbré a rezar de rodillas, 1 hora entera sin mover el cuerpo, tranquilo. Uno entra en contacto. Entonces, 1 hora con el Padre, Abba, una frase corta, Abba, bendito y alabado. Luego, otra hora con Jesús. A Jesús le pedimos, por ejemplo, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, hazme partícipe de tu filiación divina, lo que decía el Papa. Somos hijos en Él. Y esa frase de Pablo, Romanos 8:29, donde Pablo dice, hermosísimo texto, el Papa también lo cita, Romanos 8:29, Dios nos eligió y nos predestinó para reproducir la imagen de su Hijo. Oye, lo más íntimo de Jesús, el corazón de Jesús es el Padre. Entonces, 1 hora entera, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, hazme partícipe, o en plural, haznos partícipes de tu filiación divina, comunícanos lo más íntimo de ti, que Él va. Y tercero, otra hora, al Espíritu Santo. Aquí tomamos entonces Romanos 8:16, cuando dice Pablo, para mí Pablo es el doctor, él y Juan de la filiación divina, dice Pablo, es una cosa divina realmente, Pablo, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, inspirado en esa frase, otra hora del Espíritu Santo, eterno y adorado Espíritu Santo, despierta en mí o en nosotros
la conciencia filial. Pepe, las 3 horas se van de una vez, no es difícil. De cuando en cuando nos hemos acompañado a la Virgen María, el Santo Rosario. Esto para decirle que no es difícil durar 3 horas. Y además otra cosa le recomendamos a usted, ese grupo, el grupo ABA para el despertar de la conciencia filial, estamos tratando, ya lo hemos hecho, pero una vez al mes, nos reunimos en la casita de las Hermanas Pobres de San Francisco, en Valiente, y humildemente, ¿verdad? Humildemente hacemos 12 horas de meditación. 6 de la mañana a 6 de la tarde. Rezamos los 4 misterios rosarios, se lee la palabra de Dios, exposición del Santísimo, y se van. Y luego ya a las 5 de la tarde, la Santa Misa. Bueno, sin oración no hay crecimiento espiritual, hay que orar. Me quedan 2 fundaciones que no podemos dejar en el tintero, como dicen. Fundación Hermanos Pobres de San Francisco, que me dice usted que esta es una organización Sí, sin fines de lucro, una ONG. Se creó aquí en Estados Unidos, en Boston, en Massachusetts. Unos hermanos y hermanas se inspiraron. Y esa fundación se creó para ayudarnos en el barrio. Nosotros estamos alimentando, ustedes saben, quiero agradecerle públicamente las donaciones que hacen, Pepe. ¿Y qué van a hacer? Pepe, por eso yo paso por aquí siempre, además de la ayuda del mensaje espiritual, nos ayudan. Por seguro. Yo me quedo asombrado. Una señora, que tengo que decirlo, claro, en Providence, señora, lo que hace torta, Pepe, torta, para venderla a la gente y mandar $150, 200 a los niños pobres del barrio, que estamos alimentando más de 200 niños, le damos su almuerzo. Diario. De lunes a viernes. Por eso, pero sí. Sí, de lunes a viernes para su alimentación, que vayan a la escuela más o menos. Con algo en la barriguita. Entonces esta fundación nos ayuda bastante, está en Boston. Cualquier ayuda ya tienen ahí mi número de teléfono. Vamos a poner en un momento más todas las direcciones para que la gente que estoy seguro quieren apoyar esta obra lo hagan. Colaboran. No, otro testimonio hermoso, un muchacho de padre, su papá es alemán, su mamá es española, vive en Alemania. Vio el programa, me sorprendió con 500 euros, que son buenos. Fray, lo vi a usted en un programa, La Fe en Vivo, con Pepe, qué interesante. Quiero enviarle esta ayudita para sus niños pobres. Bendito sea Dios. También aprovecho, ¿verdad?, para que esa misma ayuda la hagamos a EWTN. Sí, pero yo quiero hoy centrarnos más en estas misiones. ¿Hay algo más aquí, otra que también quisiera antes de que se nos vaya el tiempo? Fundación Futuro Cierto. Sí, Pepe, yo quisiera aprovechar aquí, porque esta fundación brotó precisamente, Pepe, aquí en estos alrededores de EWTN, hace como 4 o 5 años. Yo estaba dando un paseíto en EWTN, vengan de cuando en cuando por aquí, es bellísimo. En la capillita, después salgo, y me vino esa Fundación Futuro Cierto, pensando que el siglo XXI sea el siglo de oro de República Dominicana. República Dominicana hay mucha pobreza, un país subdesarrollado, hay mucha pobreza. Está la pobreza material, la miseria material, de todo tenemos allá. ¿Cómo es posible en pleno siglo XXI, tanta miseria material? Entonces, surge esta fundación que es, vamos a ganar el premio Nobel, nosotros, se va a extender al universo. Es muy sencillo, hermanos, hermanas y querido Pepe, es una vez al año hacer una campaña, hacer una colecta con todos los dominicanos en República Dominicana, con todos los dominicanos en Estados Unidos, en Europa. No es que haya un dominicano que aporte algo. Por ejemplo, en República Dominicana, dominicano, $1 es la moneda nacional para el desarrollo de tu país. El peso es simbólico, ¿verdad? 10, 15, 20, 100. Pero diciéndole, hermano, si tú aportas solo $1, somos 10 millones de dominicanos, son 10 millones de pesos, hacemos algo en favor de los pobres. Luego, en Estados Unidos, yo siempre, cuando me vino la idea, no, el grueso está en Estados Unidos, somos más de 1 millón de dominicanos. Sí, hay una enorme colonia. Dominicano, $1, simbólico, te va a aportar 10, 20. Yo le decía a una señora, y se lo digo a ustedes, hermanos y hermanas, en Lawrence, casi yo me pongo, cuando esta cosa me emociona y casi lloro. Señora, hermana, ¿usted se imagina que aportando una vez al año $10, cada dominicano, nosotros vamos a conseguir 10 millones de dólares, que son 430 millones de pesos dominicanos? Resolvemos el problema y luego en Europa. Permítame dar las direcciones porque me quedan 30, 40 segundos y no podemos dejar. Para todos ustedes que quieran apoyar esta obra, aquí están las direcciones.
para las personas de radio, Fray José MG, Fray José MG @gmail.com. Perfecto. O si quieren llamar a República Dominicana, 809-788-1428 o al celular Sí. 829-719-6507. Lo repito, en República Dominicana el 809-788-1428, el celular 829-719-6507 y la dirección nuevamente frayjosemg@gmail.com. Yo le prometo, en la página de WTL vamos a poner estas direcciones para que si no las pudo copiar, vaya allá. Amén. Fray José, en 10 segundos nos da usted la bendición. Claro, claro. La bendición del seráfico Padre San Francisco siempre. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca y Raquel, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Mi hermano querido. Hasta el Mucha próximo paz, lunes. Mucha paz.